Como no tienen nada que hacer, estoy complacido de informarles que estamos llegando al final de nuestras revisiones de teléfono. Vamos a seguir ya armando proyectos, así que estén atentos. De todas formas, todos esos proyectos solamente están en NQH. Y aquí próximamente ya también va a empezar a ver. Hemos estado revisando cosas últimamente o desde hace un tiempo para acá, pero ya los teléfonos se van a detener. Fue un bonito camino, pero pues se agradece, qué bueno que me aguantaron revisando estas cosas, pero pues ya encontraremos la forma de hacer proyectos interesantes en nada que hacer, como lo veníamos haciendo hasta hace un tiempo. He tratado de hacer algunas cosas interesantes, pero pues la vida sigue. Entonces vamos a revisar este Ulefone. Ya es como el penúltimo, me parece. Este es el Armor 23 Ultra. Y acuérdense, todo esto que estoy tocando con mis manos va a estar en la tienda nkh.com. Ahí van a poder comprar este así usado a un menor precio que con el vendedor. Pero si lo quieren conseguir, si les gustó, les voy a dejar el enlace allá abajo en los. Viene con, obviamente lo pueden comprar solo, con estos aditamentos. Ya ustedes elegirán ahí, cambia un poquito el precio. Chequenlo abajo en la descripción. Pero este es el Armor 23 Ultra, viene con su celofán. Y vamos a abrirlo para que lo podamos analizar. Ulefone ha estado haciendo, ya les he mostrado algunos muy interesantes que son normales, no son ultra resistentes. Otros que son semi ultra resistentes o que el feeling que tienen no es tan como de trabajo, y este es uno de ellos, porque bueno, hay otros que sí son como de trabajo duro, ¿no? Y lo que les decía con el Ulefone, el Note 17, es que pues todos están envueltos en este plástico como más grueso que los protege. Me gusta eso. Y este teléfono trae pues instrucciones, trae un cristal templado para que se lo pongamos en la pantalla. Y este teléfono en particular, vean nada más el monstruo de cargador que trae de 120 watts. Eso sí es muchísimo. Esto es carga ultra mega rápida. 20 volts, 6 amperes a 120 watts. Wow, con esto podemos cargar laptops mucho más rápido que con otros de 60 que les he mostrado. Trae su cable USB-C. Estos cables me encantan, los rojos y los amarillos que le ponen funcionan muy bien. Una banda para ponérsela al teléfono y la llave para abrir las bahías para las memorias y las tarjetas SIM. Entonces, fíjense, disfrútenlo conmigo, cómo está todo envuelto, las cámaras. Vamos a sacarlo de su calzoncito. Ahí está. Vean nada más qué bonito teléfono. Ahora, algo importante de este teléfono, sí, la pantalla es de 6.78 pulgadas, Full HD, 120 Hz, 512 GB de almacenamiento. La cámara frontal es de 50 megapíxeles y la cámara trasera también, pero son 4 cámaras que van a tener gran angular, ¿cómo se llama la otra? La cámara macro y la normal, y la carga rápida, y 5280 mAh de almacenamiento. Pero lo importante de este teléfono es que lo vamos a poder utilizar de forma satelital. Fíjense, ahorita les voy a enseñar eso. Vamos a encenderlo, y en lo que se enciende vamos a quitarle el hito de la pantalla. Uy, qué rico. Ahora, vean todas las orillas, todas son de plástico, pero tiene estos biseles que al parecer no, creo que sí es metal, ¿sí? Parece ser que es aluminio. Los botones, tiene el sensor de huellas dactilares, volumen. Acá tenemos un botón de SOS, el huequito para nuestras tarjetas y un botón para configurar. Ok, y vean la parte de atrás, es como de fibra de carbono. Están aquí las luces infrarrojas, porque tenemos visión nocturna. Tenemos nuestras luces LED y nuestras cámaras. Entonces eso está bueno. Déjenme lo configuro. Ok, y en lo que inicia nuestro teléfono, vamos a ver qué cosas vienen con él. El Armor 23 trae su Protective Case. No sé por qué se me salió o así. Ya saben, estos teléfonos traen sus propios soportes, ya sea para que te los pongas en el cinturón con estos seguros que vienen incluidos. Ya saben, este lo recorremos en la parte de atrás. Lo vamos a meter aquí así para poder ponérnoslo en el cinturón y poder zafarlo fácilmente, o ponerle una carabina para colgarlo en donde lo necesitemos. Acuérdense, estos teléfonos están hechos para trabajar, para que funcionen en un ambiente productivo un poco más rudo, poder ver, tener visión nocturna, una buena iluminación, bastante batería, y la cosa con los GPS que ahorita vamos a probar, perdón, con la comunicación satelital. Y bueno, ese es uno de los accesorios. Vamos a terminar de configurar. Y otra cosa importante que pueden ustedes conseguir con su teléfono es el cargador inalámbrico de 50 watts, porque bueno, este teléfono también, eso es algo que no les mencioné, tenemos NFC,
para hacer compras. Y tenemos carga inalámbrica. Podemos utilizar cualquier cargador inalámbrico, pero con este, utilizando su cargador de 120 watts, vamos a poder cargarlo a 50 watts. Eso para un cargador inalámbrico es bastante y lo va a cargar muy rápido. Así que nuestro teléfono vamos a poder cargar de esta forma, solamente poniéndolo acá, porque pues es wireless, no se necesita otra cosa más que ponerle el cable que viene incluido con el cargador, ¿ok? Si ustedes le ponen un cargador más sencillo, no va a cargar a los 50 watts, necesitan tener ese de 120 o de más de 50 watts, porque hay pérdidas como en todos los cargadores inalámbricos y por eso es que la potencia es menor, pero aún así 50 watts para cargar de forma inalámbrica está muy bueno y podemos utilizarlo también para cargar otros teléfonos. Acuérdense que todos estos cargadores son inteligentes y se comunican con los teléfonos para saber cuánto los deben de cargar, ¿ok? Así que eso es otra cosa que viene en los paquetes, si es que ustedes lo eligen así. Y vamos a revisar el teléfono. Les voy a mostrar las cámaras. Y como este teléfono utiliza mensajería satelital, tenemos aquí un satélite. Ahorita vamos a platicar de eso, pero primero quiero probar las cámaras como siempre le hacemos y después vemos eso del satélite. Así que ahí estoy con la cámara principal. Vamos a hacerle zoom a la mugre de mi botón. Tenemos, wow, el zoom es bastante poderoso. Oh, es un zoom de 30x y creo que la mugre se ve bastante bien. Yo creo que con este teléfono sí se pueden tomar unas fotos de la luna impresionantes. Creo que eso está bastante cool. Vamos a leer ese letrero que está ahí al fondo del estudio. Hay poca luz y mi pulso es de maraquero, pero tiene bastante zoom. Hasta el 3x, 4x es óptico y de ahí se pasa al zoom digital. Pero vean nada más. Creo que se ve muy bien. Y vamos a ver la luz para ver cómo es que le afecta a la cámara. Creo que todo el estudio se ve bastante bien. Así que me gusta esta cámara. Vamos ahora a cambiarnos a la frontal. Y ahí estoy en la cámara frontal. También me veo muy bien. Creo que hasta tiene un poco de inteligencia artificial de belleza. Me veo como lisito. No lo sé. Y vamos a girar. Me voy a girar de este lado para que le dé la lámpara. Vean cómo este teléfono sí tiene muy buenas cámaras. Este teléfono es costoso. Es barato. La verdad es que no me acuerdo del precio que tiene. Ahorita se los confirmo. Pero se ve muy bien. Vean cómo tengo la luz del lado derecho, su izquierdo. Y aquí está la oscuridad con la brillosidad de mi cabeza. Creo que las cámaras que trae están muy cool. Falta la de visión nocturna. Vamos a probarla. Y el audio, eso sí, no sé. Siempre el audio tiende a ser malo. Pero en este caso lo importante es el video. Ok. La visión nocturna, ahí está trabajando. Alexa, ya terminé. Vamos a apagar la luz. Del 1 al 10. Eres un 11. Vamos a ver debajo de la mesa que está todo oscuro. Sí, y enfoca súper rápido, que eso es algo que me he dado cuenta con los teléfonos, que hay que revisar con la visión nocturna qué tan rápido enfocan. Y al parecer enfoca muy bien. Si estamos buscando cosas en lugares oscuros, en nuestra mochila durante la noche que no vemos, con esto podemos iluminar el interior de las cosas y se van a ver súper bien. Así que ahí está la visión nocturna. Creo que está muy buena. Pueden ver la sombra que emite la luz infrarroja. Así que, wow, está muy cool este teléfono. ¿Cómo ven las cámaras? Ok, para la cosa del satélite, este teléfono tiene una antena satelital dentro. Existen teléfonos que la tienen más grande, esta la tiene dentro y va a funcionar. Fíjense, les voy a enseñar la configuración del sistema. De hecho, hay una parte de la configuración que no les voy a mostrar porque es el número, digamos que de este teléfono y del registro que se tiene. Pero fíjense, aquí en la pantalla tengo NTN, ICQ, NTN y código de activación NTN. Todos esos números son como los emails de las tarjetas SIM, pero para la configuración de la comunicación satelital. Ahora, vamos a utilizar una aplicación que se llama Bullet. Hay que crear una cuenta y esa aplicación lo que va a hacer es va a detectar que hay
señal de Wi-Fi o de teléfono o no. Si no hay, entonces se va a cambiar al modo satelital solo cuando sea necesario, es decir, si no hay Wi-Fi y si no hay datos, si solamente que funcione, queremos solamente que funcione satelitalmente o que esté apagado ese sistema. ¿Okay? Ahora, la aplicación ahorita no la voy a activar porque este teléfono trae una suscripción y no quiero desgastársela porque en realidad no la voy a utilizar. Esta aplicación es gratis, la pueden descargar incluso teléfonos que no tengan la comunicación satelital, pero sí es importante que la descarguen porque yo, por ejemplo, estoy corriendo, me imagino que estoy en una mina donde no hay señal, por ejemplo, ¿no? O estoy corriendo en el cerro y no hay señal de teléfono. Entonces, yo mando un mensaje a través de la aplicación, se lo puedo mandar a cualquier número que no tenga comunicación satelital. Entonces, a esa persona le va a llegar un enlace para que descargue la app, inicie sesión y entonces va a poder ver mis mensajes. Me puedo comunicar con ellos, puedo enviar mensajes y eso es si tengo alguna de las suscripciones que tiene Bullet, que aquí puedo ver que hay desde 5 euros por 12 meses y de ahí sube hasta 30 euros por 12 meses, que 30 euros son como 600 pesos mexicanos por tener comunicación satelital por un año. Está muy cool. Son mensajes y pues está muy bien. Si ustedes no contratan un plan, aún así pueden enviar mensajes de ayuda, ¿ok? Entonces, si un día se pierden o tienen alguna emergencia, pueden enviar mensajes con su ubicación pidiendo ayuda a alguien. Obviamente, si ustedes fueron recientemente aquí en México pasó que hubo algunos alpinistas que pues por suerte ellos sí tenían señal y pudieron pues irlos a ayudar, pero a veces en esas situaciones no hay señal. Entonces, con este teléfono puedes pedir ayuda, que te encuentren y que sea pues más sencillo. Entonces está muy cool. Yo no sabía que los teléfonos ya tenían como que pues esa opción así tan bonita. Este teléfono, de nuevo, yo creo que sí es para alguien, si tiene la visión nocturna, tiene cámaras tan buenas, la batería dura tanto. Siento que es alguien para que hace escalada, alguien que trabaja en una mina, alguien que trabaja en el bosque o en lugares remotos. Este teléfono es para ustedes. Me gusta porque no solamente son teléfonos que hicieron ultra resistentes y ya, sino que tienen un propósito definido y eso es lo que se me hace interesante. Acuérdense, le podemos meter también 2 tarjetas SIM, comunicación 5G, Wi-Fi igual, que tiene de todo, lector NFC, 512 GB de almacenamiento. No sé, está muy bueno y no me había dado cuenta, también tiene para controlar por infrarrojos todo lo que queramos, como un control remoto, bastante útil, aires acondicionados, televisiones, estéreo, todo lo que ustedes quieran. Entonces ahí se los voy a dejar abajo en la descripción, en la tienda de Nada Que Hacer. Vamos a meter el Armor 23 Ultra. Está muy impresionante este teléfono. Yo siento que yo no le daría el uso para el que está destinado. ¿Ustedes a quién se lo darían? Ahí se los dejo en la tienda. Acuérdense, nkh.com, y ya pronto vamos a dejar de estar revisando estas cosas para seguir haciendo proyectos, porque ahorita estamos armando algunas cosas importantes y grandes y divertidas, ¿verdad, camarógrafo? Así que ahí se los dejo, cuéntenme qué piensan y pues bueno, recuerden que esto es Nada Que Hacer y nos vemos.